Vamos a la charla del día de hoy, que es una charla que a mí me gusta mucho, que cada tanto, no digo que repetimos, sino que cada tanto transitamos. Así que vamos a hablar de algunos trabajos del amigo Heracles. Heraclito para los amigos. Hércules, y para los amigos, Sí. puedes llamarme como quiera. Bueno. Algunos trabajos de Heracles, no los 12, desde luego. Heracles, saben ustedes, era un héroe griego obligado por el rey Euristeo, con la complicidad de la diosa Hera, a realizar 12 trabajos, hazañas imposibles, hazañas en las que siempre había una imposibilidad y había grave riesgo para la vida de Heracles, porque la diosa lo tenía montado entre ceja y ceja. Hablaremos del sexto de este trabajo y de algunos otros más. El sexto fue expulsar a las innumerables aves del lago Estínfalo. Había un lago llamado Estínfalo y había unas aves que eran una porquería. Tenían pico, alas y garras de bronce. Incluso yo creo que también tenían plumas de metal. Me gusta la idea de que cada tanto perdían una pluma, es un modestísimo agregado a la leyenda, que cada tanto perdían una pluma y esa pluma, como una afilada navaja, caía y cortaba narices, orejas de las personas que acertaban a pasar por abajo. Vivían en el inmundo pantano de Estínfalo, porque yo le llamé lago por de puro bueno que soy, de puro criollo. Se comían a los hombres, vamos a decirlo de una vez, me refiero a las aves del lago Estínfalo como tantas. Tenían aspecto de grulias, pero sus picos eran tan fuertes que podían atravesar una plancha de metal. Opa. Parece que se criaban en Arabia, provenían de Arabia, y allí también atacaban a los hombres, pero los árabes eran diestros en la construcción de unas corazas protectoras hechas con corteza trenzada, donde finalmente se atrancaban los picos de las aves estinfálidas. Luego el atacado, me refiero al árabe, aprovechando que el ave estaba atrapada y ensartada contra su coraza, le retorcía el pescuezo con total alegría. En el pantano de Estínfalo, estas aves procreaban y de vez en cuando remontaban vuelo en enormes bandadas para matar hombres y animales. Esto lo hacían levantando sus plumas de bronce, insisto. Y parece que, además, otro detalle ominoso, el excremento de estas aves era venenoso para el que era alcanzado por estas deposiciones aéreas. Cuando Heracles llegó al pantano, se vio en la imposibilidad de atacar a las aves con flechas, pues primero eran muchas y después tal vez las flechas no alcanzaban a atravesarlas. Además, el pantano no era muy sólido como para que un hombre pudiera caminar sobre él, ni tan líquido como para utilizar una embarcación. Era una especie de dulce de leche que no sirve ni para navegar ni para caminar. Mientras Heracles permanecía en la orilla sin saber qué hacer, la diosa Atenea acudió en su ayuda y le dio una matraca. La matraca la había construido Hefestos, ¿no? el dios más industrioso del Olimpo. Entonces Heracles, desde una estribación del monte Silene, que domina el pantano, empezó a tocar la matraca, y esto produjo desde luego, un estruendo total. Las aves levantaron vuelo formando una gran bandada y se marcharon para no volver jamás. Extraordinario, ¿eh? No se sabe cuál fue la suerte de esa matraca. Siempre todo se pierde con enorme facilidad. El mundo de las cosas que se han extraviado es mucho más amplio que el mundo de las que se han conservado.
Los paisanos del campo, ignorantes en general de las hazañas de Heracles, ahuyentan a las langostas golpeando unos tachos, como usted bien sabe. Tachos que no hacen ni la mitad del ruido que hacía la matraca de Heracles. Si hubieran cursado la carrera de letras, cosa que sería necesario hicieran los agricultores, aunque más no fuera para afectar un aire amargado, digo, si hubieran consultado las hazañas de Heracles, se apresurarían a construir enormes matracas. ¿No vio que en la época del cacerolazo no quedó ninguna langosta en la ciudad? Efectivamente, morían sin que supieran por qué. Otro trabajo de Heracles, el que más me gusta, es la lucha contra la hidra de Lerna. La hidra era un monstruo convenientemente horroroso y convenientemente hijo de Equirna y Tifón, ya que todos los monstruos griegos eran hijos de Tifón y Equirna, una especie de pareja de pura sangre de monstruos. Qué pedigré, ¿eh? Hijo de, por ejemplo, de Embrujo y Platería, o de Selim Hassan y Yuca. Bueno, en este caso, todos los monstruos griegos son hijos de Equirna y Tifón. La hidra había sido criada por Hera, justamente, la mujer de Zeus, para que sirviese de ayuda a Heracles. ¿Cómo? Dicen que la diosa la crió debajo de un plátano, cerca de la fuente de Amimones. Pero en realidad era una serpiente de varias cabezas. Esto de la ayuda de Heracles, no. Hera crió la hidra, si es que la crió, para que destruyera a Heracles. Nadie se pone de acuerdo sobre cuántas cabezas tenía la hidra. Se ha dicho también que estas cabezas eran humanas. Algunos dicen 50, otros 34 y otros 14, digo por decir cualquier cosa. El aliento que salía de las fauces de la hidra, atención señora, era mortal, hasta el punto de que al acercarse a alguien y respirar aquella fetidez, moría. Te echaba el aliento la hidra y te morías. Parece que incluso con ese mismo aliento arruinaba cosechas y mataba el ganado. Para combatir a la hidra, Heracles recurrió a flechas encendidas, pero no le dio resultado. Después comenzó a cortar las cabezas de la hidra con una especie de cimitarra. Lo ayudaba su sobrino, Iolao, el hijo del mellizo mortal, del mellizo pobre, del hermano malo de Luis Andrini, que era Íficlo, ¿no? Bueno, esta ayuda era muy necesaria, porque cada vez que cortaban una cabeza, le salía una nueva a este desagradable batracio. Quiere decir que no solo era innecesaria la ayuda de Iolao, hemos dicho que era necesaria, pero me parece que más bien era inútil. O sea que si cada vez que cortaba una cabeza le crecía de nuevo, podían estar así durante todo el libro. Pero para impedir que esas cabezas renacieran, Heracles pidió a Iolao que incendiara un bosque vecino. Le dijo, andá, dice, por favor, Iolao, incendiame el bosque vecino. Entonces, con auxilio de los tizones, procedieron a quemar cada corte de cabeza. Cada vez que cortaban una cabeza, al muñón le ponían un tizón. Lo cauterizaban. Esto es un ripio de la historia, una comodidad. ¿Cómo sabía esto Heracles? ¿Cómo sabía que con un tizón en el muñón una cabeza pertinaz iba a dejar de salir de nuevo? ¿Que tenía mucha experiencia en cabezas que surgían del mismo lugar donde se las cortaba? No me imagino. Bueno, eso es trampa. El caso es que otros decían que la cabeza del medio, es decir, esto implica un número impar de cabezas, era inmortal. Sin embargo, Heracles, cuando cortó esa cabeza, que era inmortal, la enterró y le puso una roca encima. Pero esta cabeza no es que resurgía, ¿me entiende? Cortaba la cabeza inmortal, no le salía, pero la misma cabeza era inmortal, así que todavía debe estar viva, aunque enterrada, como tantos de nosotros. Así que le puso una roca muy pesada. Por más que la posibilidad de movimiento de una cabeza sola
es bastante reducida. ¿Con qué camina una cabeza? ¿Con la glotis? ¿Se come una tortuga? No lo sé. Bien. Así que atención a aquellos que acostumbren a remover rocas, porque puede encontrarse con la cabeza del medio de la hidra. Así que bueno. El caso es que Heracles empapó sus flechas en la sangre de la hidra y las convirtió en venenosas. En el resto de los trabajos utilizó estas flechas envenenadas para atacar a sus enemigos. En su lucha contra Heracles, Hera había mandado a la hidra un cangrejo gigante. Y este cangrejo mordió a Heracles en el talón, pero Heracles lo aplastó. Poco digno de una diosa. Esta ayuda, ¿no? La hidra gritaba: no me ayude más, señora. Mandó un cangrejo, duró 2 líneas. Lo mordió en el talón y el tipo lo aplastó. Nada, ¿qué hice? Los trabajos de Hércules, o de Heracles, que siempre contamos como 12, eran en realidad 10. Pero el rey Euristeo, que era el que controlaba, no contó 2 de ellos. Uno fue este. No lo contó justamente porque se hizo ayudar por su sobrino. Y después no contó la limpieza de las caballerizas de Augías, porque para limpiarlas desvió un río. Entonces le encajó 2 más. Hay también una interpretación ebemerista del mito de la hidra. Ebemero fue un señor que explicaba que todo mito tenía una base verdadera, etc. Bueno, parece entonces que Lerno era un señor que tenía 50 arqueros que lo defendían, y que cuando uno moría era reemplazado por otro, etcétera, etcétera. Después, entonces, la hidra representa los arqueros de Lerno. El 11º trabajo, que es el último de los que glosaremos hoy, consistió en conseguir las manzanas de las Hespérides, los frutos de un manzano que en realidad eran frutos de oro, y eran el regalo de bodas que la madre tierra hizo a Hera cuando se casó con Zeus. Hera estaba tan contenta con el regalo que había decidido plantarlo en su jardín divino, pero ese jardín estaba lejos, en la punta del mundo, en la ladera del monte Atlas, y allí terminaba el mundo entonces, cerca de las columnas de Heracles, justamente, que aún no se llamaban así. Tanto terminaba el mundo allí que los caballos del carro del sol terminaban allí su viaje, y allí era donde Atlas, uno de los titanes, sostenía la esfera celeste sobre sus hombros. Esta es una cosmología que no coincide exactamente con la del Discovery Channel. Pero algunos prefieren creer que... ¿Cómo se sostiene la esfera celeste? Bueno, hay 4 tipos y uno de ellos es Atlas, y sostiene 4 columnas. ¿De qué otro modo lo vamos a sostener? Claro. Un día Hera descubrió que las hijas de Atlas, las Hespérides, a quienes había confiado el cuidado del manzano, se afanaban las manzanas, se afanaban las manzanas de oro. Entonces mandó un dragón, al dragón Ladón, discúlpeme, para que se enroscara alrededor del árbol como guardián. Este dragón, ríase de la hidra de Lerna, tenía 100 cabezas y hablaba con varias lenguas. La voz de aquel dragón era probablemente polifónica y acaso polisémica, de modo que decía muchas cosas al mismo tiempo y cada cosa que decía tenía distinto significado, motivo por el cual nadie le hablaba. Heracles, que no sabía dónde se hallaba el jardín de las Hespérides, marchó a través de Iliria hasta el río Poó. Hay también aquí una geografía fabulosa, donde los ríos nacen donde le conviene al mitógrafo. Bueno, se encontró Heracles con el dios marino Nereo, que le dijo que si iba en busca de las manzanas de oro, no las arrancara personalmente, porque algo malo le iba a pasar, sino que empleara algún comedido. Y el mejor, según le dijo Nereo, era Atlas, que estaba por ahí cerca sosteniendo la bóveda. Entonces, Heracles le pidió a Atlas
que arrancara las manzanas. Y le dijo, yo te tengo un rato la bóveda, andá y arrancame las manzanas. Atlas hubiera realizado cualquier trabajo con tal de tener un rato de respiro en su tarea. Pero le tenía un poco de miedo al dragón aquel, ¿no? Al dragón polifónico. Heracles entonces dijo, espera un poquito. Fue y lo mató de un flechazo al dragón. Y le dijo a Atlas, anda que el dragón es finado. Y Atlas fue. Primero inclinó la espalda, le dio la bóveda celeste toda ahí a que la sostuviera Heracles, y fue. Y al rato volvió Atlas con 3 manzanas. Pero la sensación de libertad le pareció deliciosa. Entonces le dijo a Heracles que él mismo le llevaría las manzanas a Euristeo. Heracles, qué momento este. Qué momento. Heracles simuló estar de acuerdo. Dijo, ¿cómo no andá? Nereo ya le había advertido que no aceptara ninguna oferta de esa clase. Y entonces le dijo, sí, anda vos, mejor que vayas vos. Mirá, eso sí, dice, tenemos un cachito que me voy a poner un almohadón en el hombro. O me voy a levantar los calzoncillos, yo qué sé. Y Atlante se dejó engañar. Y entonces Heracles agarró las manzanas y salió corriendo. Al cabo de algunos meses, Heracles llegó con las manzanas frente a Euristeo, luego fueron llevadas a Atenea, y bueno, ya está. El dragón Ladón era muy amigo de Hera, la dueña del árbol, y Atenea se las devolvió a Hera después, fue una cosa, no importa. Pero la dueña del árbol lloró por la muerte del dragón polifónico y polisémico, entonces lo puso en el cielo como la constelación de la serpiente que todos podemos observar. Graves también tiene una teoría ebemerista acerca de estas manzanas que crecían en el oeste del mundo conocido, en el lugar donde moría el sol y se suponía iban los muertos también, ¿no? Pero ese lugar era también España. Y parece que en la antigüedad clásica, o poco antes, las naranjas no eran conocidas en Europa, pero sí en el oeste, en España, en las islas, en el norte de África. Y los primeros viajeros tomaron aquellos frutos cuando los vieron por manzanas de oro. Les pareció que eran manzanas, pero de oro. Esa es la explicación que da Graves a este mito, y a él le parece que en este solo caso la explicación ebemerista es más bella que la fábula, porque la metáfora es hermosa, ¿no? Una manzana de oro. El idioma francés está lleno de eso. Bueno, estos son los 3 trabajos o hazañas que hemos querido glosar. Un trabajo tiene siempre el carácter de continuidad, de algo que uno hace para ganarse la vida, ¿no? Mientras que estos encargos tienen más bien un carácter de prueba, de acciones imposibles de cumplir. Dedicamos este recuerdo a Heracles, que es amigo de este programa, y por eso lo llamamos como lo llamamos. A Atenea también, y a Hefesto, aquel pobre herrero de los dioses, el Rengo, que era feo pero estaba casado con la más linda, con Afrodita. Cierto es que la diosa lo engañaba con el dios de la guerra, pero bueno, peor aquellos que no los engañan nunca, pero en fin. Dedico también esto a los que se involucran en hazañas. Bueno, y fuimos a la discoteca, le contamos todo al discotecario. ¿Qué dijo el hombre? Se sintió muy impresionado por aquella confusión entre las naranjas y las manzanas, esta revelación de que las manzanas de oro no eran otra cosa que naranjas. Y nos dio entonces el disco que se llama Naranjo en Flor, que no es otra cosa que una manzana de oro. Así que escucharemos este tango en la voz de nuestro amigo Horacio Molina, que canta Naranjo en Flor con manzanas en la mano. Y le muestra al público manzanas, el público cree que Horacio está equivocado, y Horacio está en lo cierto. Una naranja es una manzana de oro. Adelante, Horacio.